El gobierno rechaza que el presidente Guillermo Lasso haya ordenado cerrar una investigación policial denominada León de Troya, que seguía pasos de una red de narcotráfico de la mafia albanesa que operaba en Manta, dando paso al denominado Caso Encuentro. En audios difundidos este 14 de marzo, se escucharía a 3 generales de la policía sobre el archivo de la investigación. Tanya Varela, entonces comandante de la institución, Giovanni Ponce y Mauro Vargas. Ellos hablarían sobre el archivo de la investigación León de Troya y de los posibles efectos que podría tener el caso contra el presidente Guillermo Lasso. Tras la decisión de Ecuador de declarar persona no grata al embajador de Argentina por la fuga de María de los Ángeles Duarte, emitieron un comunicado anunciando que toma la misma posición respecto al embajador ecuatoriano Javier Monge. Gobierno argentino aclara que la ausencia de Duarte en la residencia de la embajada argentina, donde permanecía desde el 2020, fue anunciada apenas se conoció. Sin embargo, la comunicación de lo ocurrido el lunes 13 de marzo se dio su escape, que se había concretado el viernes 10. Pese a la tensa situación diplomática, Argentina dejó abierto el canal de diálogo y aclara que el profundo aprecio al pueblo del Ecuador no habrá de variar. El presidente Guillermo Lasso firmó decreto ejecutivo de creación de la Comisión de Coordinación para recuperar el denominado tercer producto de la investigación, donde constarían los nombres de los presuntos responsables del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela. Hace 15 días la Corte Constitucional ordenó al Ejecutivo que integre esta comisión para que puedan conversar con el perito Mesa, quien deberá entregar un nuevo ejemplar de la pericia que desapareció en el 2015 en manos del Comité Interinstitucional del Gobierno de Rafael Correa. La Corte dispuso a la función ejecutiva que ofrezca disculpas públicas a la familia Gabela a nombre del Estado por la desaparición de esta pericia considerada clave en esta investigación, y el evento se desarrolló en el Palacio de Carondelet. En el sur de Quito se levantó una capilla ardiente en memoria de Jonathan Cruz y su esposa Gladys Yazac. Ellos son 2 de los 9 ecuatorianos que fallecieron en un accidente de tránsito en la localidad panameña de Gualacata. El incidente ocurrió cuando ellos trataban de viajar a Estados Unidos y Mariana López, madre de Jonathan, quien entre lágrimas contó que su pesadilla aún no ha terminado, pues tenían que haber llegado los cuerpos de sus nietos, pero no han sido repatriados. Los 4 miembros de la familia se embarcaron en un bus repleto de migrantes, el cual cayó a un abismo cuando se dirigía hacia un albergue en Panamá. Una bebé recién nacida fue abandonada en el suburbio de Guayaquil la mañana de este martes 14 de marzo. Fue encontrada con vida por personal de Urbaceo que alertaron a las autoridades. Según la información proporcionada por la Policía Nacional, la menor fue hallada dentro de una funda plástica. Los policías trasladaron a la bebé al Hospital Francisco de Casa Bustamante en el centro de la ciudad para que reciba atención inmediata. Doctores de cuidados intensivos y de cuidado neonatal manifestaron que el pronóstico de salud de la recién nacida se encuentra reservado. Joven ecuatoriana Samantha Maldonado, de 26 años, fue víctima de femicidio en Chicago, Estados Unidos, la madrugada del pasado sábado 11 de marzo. Ella se encontraba en la parada de un tren y había identificado a su atacante antes de morir. Se trataría de Alejandro Arellano, acusado de asesinato en primer grado, quien habría sido pareja sentimental de la víctima durante aproximadamente 5 meses. En un primer ataque habría intentado separarse, sin embargo, el atacante logró acorralarla. La familia de la víctima hace una colecta online y cuenta que buscan recursos para la repatriación de su cuerpo. Después del rescate de Vanessa Beatriz Egas Garay y de Mauricio Javier Martínez Franco, la Fiscalía General del Estado reveló más detalles alrededor del secuestro de las víctimas. Por alerta de los familiares, se conoció que el auto de la pareja se encontraba abandonado en la Ruta Viva. Además, uno de los allegados fue alentado con algunas notificaciones al correo electrónico de las transacciones bancarias que habrían efectuado con las tarjetas de crédito y débito de las víctimas. La persona aprehendida proporcionó información de la ubicación del inmueble
donde estaría la pareja secuestrada. Enseguida se coordinó un operativo y la pareja fue rescatada. Tras pocos más de 6 meses del femicidio de María Belén Bernal, el martes 14 de marzo, varios familiares y allegados recordaron lo que habría sido su cumpleaños, sobre todo su hijo Isaac. El hijo de María Belén se arrodilló frente a la fotografía de su madre, encendió una vela y entre lágrimas dijo: «Mamá, gracias, nos faltó tiempo, mamá me dejaste a los 13 años». Elizabeth cuenta que la relación que tenía la abogada de 34 años con su hija era muy estrecha. María Belén tuvo a Isaac el 10 de junio del 2009 y desde ese momento fueron inseparables. En la intersección de la avenida 24 de Mayo y calle Embabura, en el centro histórico de Quito, 2 individuos se enfrentaron con armas blancas y uno falleció en medio de la gresca. En los videos se observa cómo ellos pelean y persiguen ante la mirada de otras personas que gritan a su alrededor. Según la policía, el incidente se dio entre habitantes de la calle. Galo Vázquez, de la Policía Nacional, dijo que se trató de una riña impersonal entre ambas partes. Asimismo, se produce la muerte de un ciudadano de aproximadamente 25 años de edad, de nacionalidad colombiana. Las unidades investigativas se encuentran resolviendo este caso. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, describió este incidente como una flagrante violación a la ley internacional y esto llevó a que se citara al embajador de Rusia. Mientras tanto, en Moscú, ya la embajadora de los Estados Unidos ha enviado un fuerte mensaje al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo Price. Por su parte, el Pentágono agregó: varias veces antes de la colisión, Su-27 le tiró gasolina y voló frente al dron de manera imprudente y poco profesional. Este incidente demuestra la falta de competencia, además de ser inseguro y poco profesional. Dentro del contexto de la iniciativa de granos del Mar Negro, el acuerdo prevé una renovación de 120 días, pero en las circunstancias actuales, el secretario general y su equipo se concentran en estrecho contacto con todas las partes en hacer todo lo posible para garantizar la continuidad de la iniciativa. El presidente Joe Biden firmó un decreto ejecutivo este martes con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes para comprar armas, promover su mejor y más seguro almacenamiento y garantizar que las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos aprovechen al máximo de una ley bipartidista de control de armas, promulgada el pasado verano. El proyecto aprobado el año pasado, conocido como Ley de Comunidades Más Segura, es visto por los activistas del control de armas como un buen comienzo, pero que no va lo suficientemente lejos. Después de que se firmó la ley, hubo otros 11 tiroteos masivos. Tenemos que hacer algo para evitar que la violencia armada destruya nuestras comunidades. Por ejemplo, en enero un hombre armado irrumpió en un salón de baile cerca de Los Ángeles y disparó a 20 personas, matando a 11, luego de una celebración del Año Nuevo Lunar. Y en general, la violencia armada en Estados Unidos aumentó. Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para apoyar a las comunidades que sufren violencia armada, pero el poder del presidente es limitado y no puede ir más allá de la legislación bipartidista aprobada por el Congreso, el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas. Desde el tema de las armas, Yasmín, pasamos a la geopolítica con una decisión histórica de Estados Unidos para contrarrestar China y su expansión militar en el Pacífico. Ayer, Estados Unidos decidió dar submarinos nucleares a Australia junto con el Reino Unido y compartir su tecnología para que el país pueda desarrollar su flota a propulsión nuclear. Esto por primera vez en 65 años. Así que hoy, mientras nos encontramos en el punto de inflexión en la historia donde el arduo trabajo de mejorar la disuasión y promover la estabilidad afectará las perspectivas de paz en las próximas décadas, Estados Unidos no puede pedir mejores socios en el Indo-Pacífico, donde se escribirá gran parte de nuestro futuro compartido.
disminuye la inflación en Estados Unidos. Según cifras del gobierno, el pasado mes de febrero los precios aumentaron 0.4%, es decir, por debajo de la medición de alza de precios de enero ubicada en 0.5%. De acuerdo con expertos, esto no deja de ser un escenario de impacto negativo en una economía que aún está en tendencia inflacionaria. Para algunos economistas, todo apunta a una situación transitoria. Que es impulsada principalmente por problemas de la cadena de suministro. No está impulsada por la demanda. El exceso de demanda no está impulsado por la política monetaria. No está impulsado por demasiado estímulo. Es impulsado porque hay una restricción en el suministro de un producto en particular. El continuo incremento de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal puede estar dejando una huella profunda en la economía, más allá de frenar la inflación. Los expertos insisten en que los estadounidenses solo perciben tasas de hipotecas más altas, préstamos elevados para comprar automóviles y alza en el pago de tarjetas de crédito. Además, una fragilidad financiera. Y eso crea un problema de balance. El problema de la Fed con la inflación es que realmente no pueden olvidar eso. Pero ahora, debido a que reconocen que su política está causando que los bancos tengan estas grietas, tendrán que reducir la velocidad. La quiebra del Silicon Valley Bank conllevó a un clima de inestabilidad bursátil a nivel mundial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación al respecto, según New York Times. La alcaldía de Nueva York, a través de su oficina de operaciones de solicitantes de asilo, proveerá clases universitarias a una centena de migrantes en la Universidad de Sullivan County y en The Center for Discovery. Sabemos que pasará un tiempo antes de que obtengan la capacidad real de trabajar, pero nada nos impide capacitar en este momento. Algunos migrantes ya se están preparando con clases de inglés, aprovechando así el tiempo que tienen que esperar por sus permisos de trabajo. Sí, nos están ayudando con 3 días a la semana en clases de inglés, pero pues como apenas estamos empezando, pues se nos ha hecho un poco difícil, pero pues algo ahí ya estamos aprendiendo. Sin embargo, varios opositores republicanos del Senado y Cámara estatales resienten que residentes no tienen acceso a estos privilegios y argumentan que el programa incentiva la inmigración ilegal. Pero a Luis eso no le impide soñar. Sería una gran ayuda poder entrar a una universidad pues, en un país tan grande como lo es este. Entonces, pues, sería muy bueno que la universidad sea gratis para nosotros. A un mes de la expatriación de 222 opositores hacia Estados Unidos, organismos de derechos humanos denuncian que la Dirección de Migración de Nicaragua ha tomado represalias contra los familiares que aún permanecen en el país centroamericano y que tienen el anhelo de viajar para reunirse con sus parientes. Han sido víctimas de este tipo de represión en donde se les niega sus documentos como pasaporte, cédulas de identidad. La excarcelada política Yarixa Mairena, quien dirige la Unión de Presas y Presos Políticos, advierte que incluso decenas de niños han sido impedidos de viajar a Estados Unidos para reunirse con sus padres. No pueden movilizarse libremente, que están siendo perseguidos y criminalizados por ser hijos de opositores. Por medio de un correo electrónico, La Voz de América solicitó una entrevista a las autoridades nicaragüenses. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo se limitó a responder lo siguiente. Gracias por su interés. Abrazos. El abogado Braulio Abarca explica que la negativa de las autoridades de la Dirección de Migración no tiene fundamento legal. Esto evidentemente transgrede los derechos humanos, transgrede los instrumentos internacionales que protege, por ejemplo, el derecho a la movilización, el uso de pasaporte y de documentos de viaje. Mientras, los opositores expatriados piden a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicaragua para lograr reunificarse con sus familiares. En los últimos días, numerosos bolivianos formaron largas filas con la meta de comprar dólares y se quejaron de que entidades financieras restringieran ciertas transacciones. Una situación inusual que obligó al gobierno a poner a la venta esta moneda a través del propio Banco Central de Bolivia. Lo que hemos hecho es generar un conjunto de políticas en materia monetaria que nos ha permitido ir controlando estos afanes especuladores.
El gobierno ha destacado como uno de sus logros la inflación más baja de la región, pero un reciente dato ha elevado las alarmas. Los bonos soberanos de Bolivia han generado pérdidas de casi un 7% este año, el tercer peor desempeño en el mundo, según un índice de Bloomberg. ¿Cómo se llegó a este punto? El consultor financiero Jaime Dunn apunta a la falta de inversión en el sector hidrocarburos, la reducción gradual de las reservas internacionales y un elevado déficit fiscal. Al gastarse más de lo que se tiene en ingresos, se empieza el país a endeudar por un lado y por el otro lado también a consumir rápidamente las reservas. Y por supuesto la población empieza a tomar conocimiento de los niveles de reserva, de los niveles bajos a los que se ha llegado, y eso empieza lamentablemente también a generar especulación. Toda la vida han habido dólares en cantidad, yo no sé por qué ahora está así. El experto también aseguró que otro factor que contribuye a la susceptibilidad es que no existe transparencia. Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Con estas palabras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que iniciará un segundo proceso de paz con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con Juan Manuel Santos. La ONG Indepaz estima que agrupa alrededor de 5.000 personas. Se le llama a eso Estado Mayor Central y su origen es los frentes de las FARC que no firmaron el acuerdo. A raíz de este anuncio, la Fiscalía de Colombia decidió suspender las órdenes de captura dictadas en contra de 19 guerrilleros de las disidencias de las FARC. En ese sentido es una decisión política del presidente de la República de avanzar en estos diálogos y por supuesto como fiscal general de la Nación no me cabe sino acompañar. Para el analista en conflicto Andrés Macías, estos diálogos pueden no llegar a ningún término concreto, ya que esta célula de la desaparecida guerrilla de las FARC no tiene voluntad completa de negociación. Porque muchos de los quienes están iniciando este proceso con el gobierno de Gustavo Petro ya hicieron parte de un proceso anterior que se lograron alcanzar con el gobierno de Juan Manuel Santos y aún así decidieron no continuar. El comienzo de una tormenta invernal con fuertes nevadas provocó este martes el cierre de cientos de escuelas, la cancelación de unos 400 vuelos desde y hacia y al interior de Estados Unidos. Además, decenas de miles de viviendas sufrieron cortes de energía en varias zonas del noreste del país. La trayectoria de la tormenta incluyó partes de Nueva Inglaterra, el norte del estado de Nueva York, el noreste de Pensilvania y el norte de Nueva Jersey. En desafío a las leyes, las acusadas Jackie Noyola y Amy Carpenter ayudaron a Britney Silva a asesinar al hijo por nacer de la señora Silva con píldoras abortivas obtenidas ilegalmente. Así recita el texto de la demanda presentada por un hombre contra 3 mujeres que ayudaron a su ex esposa a abortar en Texas, un estado altamente restrictivo para este procedimiento médico. En este caso vemos que un padre siente que debería haber tenido algún derecho y porque su hijo fue asesinado en el útero con el tráfico ilegal de drogas para inducir al aborto está demandando por homicidio culposo y según la ley de Texas veremos qué sucede, pero podría tener un buen caso. Marcus Silva, el demandante, se divorció de Britney en febrero de 2023. Un tercer hijo venía en camino, el cual habría sido abortado en julio de 2022, fecha para la que ya se había impuesto normatividad restrictiva en Texas después de que la Corte Suprema reversara la decisión del caso Roe vs. Wade. Eso podría desatar, ¿no? Y ahora sí que darle valentía a otras exparejas a hacer algo similar. Mensajes de texto fueron las pruebas aportadas en la demanda. En ellos se lee: por lo que he leído y según mi último periodo, todavía estoy en la ventana en la que puedo usar las pastillas. Lo puedes hacer en casa, podemos tomarnos el día libre y lo hacemos en mi casa si quieres, en algún momento cuando las tengas. Y actualmente, leyes actuales permiten que una persona, sea quien sea, demande a quien te ayude a abortar en Texas. Leyes que también pueden hallar culpable a cualquier persona que hubiera tenido competencia en dicho procedimiento, desde la que apoya a la madre que lo busca hasta la que facilita los medios y en caso de encontrarse en otro estado, de ser hallada culpable, puede ser solicitada en extradición para que responda legalmente en el estado de la estrella solitaria. Este caso hasta ahora se inicia, por lo que su futuro es incierto.
Durante el invierno, las aves migratorias comienzan a llegar a los humedales de Cachemira, administrada por India. Pero este año, los observadores de aves y los ornitólogos dicen que su número es mucho menor que en años anteriores y que la guerra en la lejana Ucrania podría estar interrumpiendo la migración de aves. Si sus áreas de descanso habituales se ven interrumpidas por construcciones u otros disturbios, intentarán cambiar su ruta hacia su destino final. Algunas aves débiles no llegan a su lugar de invernada y mueren. Algunas aves eligen rutas más largas y llegan tarde, o a veces encuentran nuevos lugares para pasar el invierno. Por lo general, durante el invierno, más de 1 millón de aves migratorias llegan en bandadas, pero no este año. Las aves tienen oídos sensibles y los expertos dicen que los ruidos de la guerra en Ucrania podrían hacer que las aves cambien su patrón de vuelo. Las aves migratorias son criaturas sensibles e incluso la pequeña explosión de un petardo puede perturbar a una bandada. Estos expertos dicen que lo único que saben con certeza es que no hay tantas aves aquí esta temporada como en años anteriores. Dicen que la guerra en Ucrania podría ser la culpable, pero que se necesita más estudio para estar seguros. Luego de su exitosa tarea como jefa de la misión Curiosity, que aterrizó en Marte en 2012, y tras dirigir la operación Mars 2020, que posó el rover Perseverance en Marte, Diana Trujillo decidió hablar sobre el espacio con los niños de una escuela primaria en Maryland. De las posibilidades de que ellos también puedan ser astronautas, científicos, ingenieros con el resto de nosotros para que podamos avanzar la ciencia en la Luna, en Marte y más allá. Con cartillas y caja de instrucciones, la directora de vuelo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, asegura que el tiempo en familia y la interacción que generalmente conservan los niños hispanos con todos sus parientes son incentivos para el espíritu investigativo de los pequeños. Cuando la abuelita viene y le pregunta a uno, mija, ¿usted entiende lo que está haciendo? Así que como latinos yo pienso que la familia, el soporte que tenemos de nuestra familia con la educación, nuestra familia en el diario vivir, nos ayudan a preguntarnos cosas que no se nos han ocurrido anteriormente. La visita transcurrió en español y es parte de un programa de la NASA. Porque es la segunda lengua del país y porque también la comunidad hispana es una de las que está creciendo más rápido en este país. Esta latina, que supervisará una nueva misión a la Luna, quiere compartir su trabajo y literalmente el espacio, un lugar que según ella no es solo para adultos. El espacio no es un lugar específico para ciertas personas o para los adultos nomás. El espacio es algo que inspira y que nos hace pensar más allá. Un orgullo colombiano. Bien, y 10 días antes de lo normal florecieron los cerezos en Tokio. Japón anunció este martes el inicio oficial de la temporada de Sakura o flores de cerezos. El hecho es bastante inusual, por lo que tanto lugareños como los medios de comunicación salieron a presenciarlo. La exposición de estas flores es todo un acontecimiento que cada año se celebra con picnics y reuniones debajo de los árboles. Un acontecimiento que también sucede aquí en la capital estadounidense durante la primavera. Con esto me despido.